inversión en conocimiento paga el mejor interés. A nombre del equipo de trabajo de los que conformamos Jurista Just, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy, 14 de mayo del año 2022, a todos los que nos acompañan en esta transmisión, tanto por la plataforma de Zoom como por la plataforma de Face en View, quienes nos encontramos reunidos el día de hoy precisamente para disfrutar en primera parte de esta excelente intervención titulada Procedencia del Juicio de Amparo, impartida por el doctor Armando Esaú Céspedes Cruz, quien el día de hoy nos honra con su presencia. Y en segundo momento pasaremos con la presentación de su magnífica obra, titulada Breviario del Juicio de Amparo. Bueno, a continuación vamos a pasar a leer la semblanza curricular de nuestro estimado doctor, para lo cual daremos el uso de la voz de nuestro compañero y amigo, el licenciado Mauricio Montiel. Adelante, licenciado. Muchas gracias, maestra, un honor. El doctor Armando Esaú Céspedes Cruz. Sus estudios: postdoctorado en Derecho Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Tiene un doctorado en Derecho Penal en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Reconocimiento por haber obtenido el grado de doctor en Derecho Penal en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Por la actividad docente se le otorga el reconocimiento de Caballero Colmendor de la Educación el 4 de noviembre del año 2014 por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Maestría en Procesal Penal con especialidad en Juicios Orales. Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de México. Especialidad en Amparo. Curso de actualización profesional por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Curso de Juicio Oral en España. Curso de iniciación notarial, curso control de exportaciones impartido por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, curso nuevo sistema de justicia penal, conferencia en materia civil sobre temas casos de procedencia en los juicios de reivindicación y acción plenaria en posesión, participación en el taller de amparo indirecto y directo en el Centro de Estudios Jurídicos, curso en la barra de profesionistas en Derecho y peritos en Ciencias Forenses AC, etapa intermedia del Sistema Penal de Justicia, por el doctor Gerardo Campos Malagón. Su experiencia laboral: en la Notaría Pública número 115, Jorge Ríos Elic, domicilio real de Los Reyes, Colonia Los Reyes, Coyoacán. Su notaría en la Notaría Pública número 21, de despacho propio, bufet jurídico Céspedes y Asociados, actividades en materia civil, mercantil, familiar, penal, laboral, administrativo. Su experiencia docente: es catedrático en la Universidad del Valle de México, Campus Chapultepec, catedrático en la Universidad del Valle de México, Campus San Ángel, conferencia impartida en la Universidad del Valle de México con el tema Extinción de Dominio, conferencia impartida en la Universidad del Valle de México, Campus Tlalpan, con el tema Extinción de Dominio, Violatoria de Garantías, conferencia impartida en la Universidad del Valle de México con el tema Juicios Orales, constancia presentación en el taller de elaboración de reactivos tipo Ceneval, lugar la Universidad del Valle de México. Y también tiene una constancia de reconocimiento por destacado desempeño académico, lugar Universidad del Valle de México. Sea usted bienvenido, doctor. Muchas gracias por su presencia. Estamos a la escucha. Gracias por la invitación a Juristas Just, por esta oportunidad que nos dan de estar actualizados en este tema tan importante que es el amparo. Como tal, bueno, pues a todos los estudiosos del derecho que se encuentran aquí presentes, alumnos, catedráticos, maestros, doctores, gracias por la oportunidad de estar aquí en esta conferencia, en donde abordaremos generalidades de juicio de amparo y posteriormente qué beneficios tiene esta nueva obra que es el Breviario de Juicio de Amparo. Como todos saben, bueno, pues el juicio de amparo prácticamente lo utilizamos como un recurso, por llamarlo coloquialmente hablando. ¿Por qué? Porque lo ocupamos cuando tenemos una sentencia en contra. Pero la realidad es que el juicio de amparo procede desde diferentes perspectivas: antes de juicio, en el juicio, fuera de juicio y en ejecución. Los abogados penalistas principalmente ocupan el amparo indirecto
fuera de juicio cuando tramitan amparos contra orden de aprehensión. En materia civil lo ocupamos prácticamente, materia administrativa, perdón, pues el amparo contra el alcoholímetro, que es muy común en diciembre, en Semana Santa, en vacaciones. Pero también se preocupa cuando en un momento dado pues nos llegan a fincar una responsabilidad, un arresto administrativo, bueno, pues también procede el juicio de amparo. Pero ¿qué es la realidad? La realidad es que el amparo lo ocupamos, o la mayoría de los abogados lo ocupan, siempre un amparo directo contra una sentencia, queriendo a través del mismo, pues modificar, hacer verle a un juez de distrito, pues el cambio totalmente, ¿no? Pero la realidad es que el juicio de amparo tiene muchas vertientes, se puede ocupar en muchas actividades, fuera de juicio, en ejecución y para ejecución. Fuera de juicio, cuando no está involucrada una autoridad, no estamos en un procedimiento prácticamente. Y muchas veces no se tiene tanto el conocimiento de cómo ocuparlo. Los abogados penalistas, bueno, prácticamente lo ocupan contra la orden de aprehensión. Pero la realidad es de que tiene muchos más aspectos en donde se puede ocupar el amparo indirecto. En el procedimiento, bueno, pues como todos sabemos, bueno, pues prácticamente se ocupa si hay una violación a una ley procesal. Y la propia ley de amparo nos da diversos mecanismos de defensa. El artículo 172 y 173 de la ley de amparo prácticamente nos va a decir contra qué procede el amparo indirecto en el procedimiento. Violaciones procesales que pueden trascender al fallo de la sentencia y que muchas veces como abogados postulantes, como estudiosos del derecho, pues permitimos que dentro del procedimiento se violen el proceso, no se lleve a cabo como debe ser, como lo marca el procedimiento, el código procesal, y se nos olvida que existe la posibilidad de irnos al amparo. Claro, también tiene sus propios vertientes, como cuáles. Antes de irnos al amparo, pues si la propia ley de la materia establece un mecanismo de defensa, pues tendríamos que agotarlo, como es el recurso de apelación. Pero hoy en día, ante esta modificación y actualización de los juicios orales, pues prácticamente el nuevo procedimiento en los juicios orales ya no admite apelación. Materia juicio oral, materia familiar, no hay apelación. En materia juicio oral mercantil tampoco, laboral tampoco. Entonces, prácticamente nos están llevando de la mano a utilizar más el proceso de juicio de amparo indirecto en el procedimiento. Aunado que al final, bueno, si la sentencia no nos llega a ser favorables, pues tendríamos que interponer nuestro recurso de apelación y contra esa resolución, sí, tramitar el juicio de amparo directo. Pero también el artículo 107 establece que procede el amparo indirecto contra la sentencia en ejecución y para ejecución. No olvidemos que la procedencia del juicio de amparo es fuera de juicio, en ejecución y para ejecución. ¿Y cuál es la diferencia de que podemos decir en ejecución y para ejecución, que muchas veces nos confundimos? Si bien es cierto, todas las sentencias cuando se dictan claramente nos van a señalar, notifíquese personalmente a las partes. ¿Y qué es lo que hacemos por regla general? Vamos, vemos la sentencia, pero no nos notifican. No nos notificamos tampoco, permitimos ese pequeño detalle. Damos por hecho, ya salió la sentencia, no me es favorable, surte efectos mañana y a partir de mañana empieza a correr el plazo para interponer mi recurso de apelación. Pero la sentencia es clara, siempre va a decir notifíquese de forma personal. Aunado de que para ejecución prácticamente es contra la última resolución que se dicta en el juez cuando están tratando de ejecutar una sentencia, ante la posibilidad material de haberla ejecutado o no haberla ejecutado.
Vamos a poner un ejemplo. En un desalojo, cuando el juez ordena un desalojo, bueno, pues va al actuario, va la parte actora que ganó y tratan de desalojar el inmueble. Se encuentran que, pues, no, está la asamblea de barrios y no permite el desalojo, que eso es lo clásico. Uno llega con 10 policías, 20 policías a lo mucho, y se encuentran 500 de la asamblea de barrio. ¿Quién les dijo? ¿Quién sabe? Pero ellos están antes que nosotros. Entonces, ¿qué tiene que hacer el actuario? Bueno, pues el actuario tiene que notificarle al juez, ¿sabes qué? Si pudimos llevar a cabo la ejecución de la sentencia o no, y por esta razón. Bueno, ante esa resolución que va a emitir el juez, ese pronunciamiento que va a hacer el juez, ante ese procede en ejecución el amparo, que prácticamente a veces se nos va de las manos y no lo hacemos. Pero lo más común, o lo que los abogados de hoy piensan, que el amparo es sencillo, es fácil, tiene su complejidad. ¿Por qué? Porque básicamente es, ¿qué nos dice nuestra Constitución? Lo que hoy denominamos nuestro derecho humano establecido en un artículo de la Constitución. ¿Y cómo es que la autoridad, al dictar una resolución, viola lo que establece la Constitución? O sea, lo que es mi derecho humano. A partir del 6 de junio de 2011, cuando se reforma la Constitución, se establece, ahora sí, al nivel constitucional, los derechos humanos. Básicamente, para los estudiosos del derecho, para los abogados que ya estamos en la práctica profesional, bueno, pues para irnos al amparo, pues lo que va a defender el amparo son los derechos humanos y las violaciones procesales, mismas que la propia ley de amparo tiene contemplada en el artículo 172 en materia civil, familiar, mercantil, laboral, administrativo, fiscal. Y en materia penal lo va a tener establecido en el artículo 173, que tiene 2 apartados, para el proceso penal ordinario y para el proceso penal nuevo de juicios orales. Y la ley de amparo nos va a dar esa lista donde nos dicen, mira, si en un proceso no se apega de esta manera, no se cumple de esta manera, es una violación procesal. ¿Por qué? Porque hoy los estudiosos de derecho o los abogados postulantes, a veces no podemos determinar cuál sería una violación procesal. Y el problema es de que el amparo, como dije al principio, pues lo dejamos al final, es lo último. Ya perdimos el caso, porque el abogado no metió esto, porque no le admitieron aquello, vámonos al amparo. Y queremos a través del amparo modificar totalmente un procedimiento, cuando la realidad es que no, la realidad es que el juez, tanto los jueces de distrito como los colegiados de circuito, lo único que van a analizar para que nuestro amparo prospere siempre es si hay una violación a un derecho humano o hay una violación al procedimiento. Si hay una violación a un derecho humano, nos van a parar lisa y llanamente. Si hay una violación al procedimiento, pues nos van a otorgar un amparo para efecto. ¿Y cuál es el efecto? Pues que se repita todo a partir del momento en que hubo la violación procesal. Y muchas veces pensamos que me voy al amparo y voy a ganar y se va a cambiar totalmente todo lo que se dijo o lo que no se dijo o lo que no se hizo en un procedimiento. Pero la ventaja es de que el juicio de amparo es tan maravilloso, es bondadoso, que nos da la oportunidad de ver cómo se puede llevar un procedimiento y obligar a las autoridades a respetar nuestro derecho humano y a respetar cómo debe ser el trámite. Hoy en día, lo novedoso de los juicios orales, aparentemente podemos decir, pues ya todos los jueces son expertos, y la realidad es que no. Así como nosotros y las nuevas generaciones que ya están estudiando los juicios orales, pues es un procedimiento novedoso. Y como es novedoso, la interpretación que se le da a la norma, cada juzgador tiene que apegarse ya no solamente a lo que dice el código para ver el procedimiento, sino también está obligado a contemplar
nuestros derechos humanos que están establecidos en los diferentes tratados que el Estado mexicano es parte. Entonces, el juzgador, los juzgadores, pues tienen una doble carga: cuidar el proceso y cuidar se aplique el derecho humano. Y es ahí donde el juicio de amparo nos abre la puerta para defendernos, para hacer valer realmente nuestros derechos humanos. Y ahí la importancia que todos los abogados, los estudiosos del derecho, pues tengamos fehacientemente el conocimiento de qué son nuestros derechos humanos, cómo los podemos aplicar y cómo podemos hacer que los juzgadores lo apliquen, porque los juzgadores lo saben, pero muchas veces la carga de trabajo, el exceso de actividades no les permite entrar realmente a un análisis de qué son los derechos humanos o aplicarlos en procedimiento. A través del juicio de amparo podemos efectivamente obligarlos, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tenga alguien? Si alguien tiene por ahí alguna duda, puede levantar su mano virtual. Ahora sí, para poderle abrir el micrófono y darle el uso de la voz. A ver, licenciado Lucio, ya está ahí, licenciado Lucio. Un gusto precisamente que nos pueda acompañar. Le vamos a mandar la invitación para que active su micrófono. Listo, licenciado. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se puede uno amparar contra un banco cuando te bloquea tu cuenta? Sí, totalmente se puede amparar contra un banco. ¿Por qué? Porque el banco primero lo tuvo que haber avisado. Hay nuevas disposiciones fiscales en donde Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera pues prácticamente están haciendo de las suyas. Pero la realidad es que es una violación a su derecho humano. ¿Por qué? Porque todo debe llevar un procedimiento. El banco, no porque sí puede cerrarle su cuenta, alguien se lo tiene que ordenar. Y la única persona ordenada es o porque hay una carpeta de investigación en su contra, o porque un juez ordenó el bloqueo a petición de una institución bancaria o a petición del Ministerio Público. Pero nada más porque sí, no. De hecho, cuando usted tramita su amparo, pues deben de rendir un informe, el juez debe de rendir un informe, ¿y por qué cerraste la cuenta? Y ahí le va a decir, cuando rinda su informe justificado, sí la bloqueé porque el Ministerio Público o la Unidad de Inteligencia Financiera me lo solicitó porque hay una carpeta de investigación en su contra. Gracias. Ahora, otra cosa. ¿Qué tiempo tienes tú para presentar el amparo? Si te presentaste por decir el banco y iba a hacer una diligencia y te dice, tu cuenta está bloqueada. Oye, ¿pero quién la bloqueó? Digamos que te dice, no, la UIF. Así, pero a mí no me ha notificado nadie. Ni la UIF, ni tú, ni nadie. Eso es común, pero a partir de ahí, el artículo 17 de la Ley de Amparo nos establece que a partir de que yo tengo conocimiento del acto, tengo 15 días para tramitar mi amparo indirecto. Entonces usted tendría 15 días a partir de que fue al banco y el banco le dijo, está bloqueada tu cuenta porque la Unidad de Inteligencia Financiera lo ordenó. Gracias. Al contrario. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Licenciado Lucio, su manita levanta. Pues parece que no hay ninguna pregunta ya. Ha sido esta parte muy clara. A ver ahí, licenciado Marco Antonio. Vamos a activar el micrófono, licenciado, a ver si gusta volver a levantar su mano virtual para ubicarlo más rápido. Vamos a activarle el micrófono. Listo. Buenas tardes, maestro. Su libro toca el tema del Drittwirkung, que es la teoría horizontal de los derechos humanos. Esto en atención al tema de la procedencia del juicio de amparo contra particulares, que es novedoso el tema, y la Suprema Corte lo ha ido tocando con ciertos matices, pero muy, muy de lejos.
Sí, realmente a partir de la reforma que hubo a la ley de amparo, una nueva ley de amparo, bueno, pues sí hay actos que hacen los particulares y sus actividades son como si fueran de una autoridad. Bueno, pues entonces la nueva ley de amparo ya nos permite ampararnos contra ellos, un amparo indirecto. Y obviamente también surte como si fuera una autoridad ordenadora o ejecutora y tendrán que rendir su informe correspondiente y seguir las reglas del juicio de amparo. Muy bien. Pues no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Por aquí hoy, el día de hoy los compañeros están muy silenciosos. Ahora sí es un tema, la verdad, pues muy, muy relevante y precisamente pues relativo a varias materias del derecho. Por aquí tenemos la mano levantada del licenciado Francisco Cervantes. Le vamos a abrir el micrófono. Adelante, licenciado. Sí, buenas tardes, licenciado. Entonces, pues se podría, presentar un amparo directo contra una orden de aprehensión, digo, porque soy nuevo en el tema de esto, ¿verdad? Acabo apenas de egresar de la licenciatura. He escuchado que, detienen a X persona y de inmediato dicen, no, pues espérame, yo te promuevo el amparo. Entonces, se puede promover el amparo directo contra una persona, o sea, contra una orden, de detención o de la persona, ¿se puede decir? Sí, mire, cuando uno se percata que, ¿cuál es el ejemplo clásico? El ejemplo clásico es de que llegan a su domicilio, la policía de investigación, antes eran los judiciales, y preguntan por X. Oye, aquí vive X, y a qué horas llega, qué carro tiene, dónde trabaja, y le preguntan a los vecinos. ¿Qué pasa? Pues te habla tu familiar y te dice, oye, aquí hay una policía de investigación, antes eran los judiciales, y están buscando por ti, se me hace que te quieren detener. ¿Y qué es lo que decían? Ampárate. Y es un amparo contra una orden de aprehensión. ¿Por qué? Porque primero no sabemos qué autoridad, qué juez de control y de qué reclusorio dictó esa orden y por cuál es el delito posible, siempre y cuando también, si nuestro cliente pues no sabe. Bueno, pues algún juez de control va a decir, sí, yo giré la orden. Cuando rinda su informe, va a decir quién giró la orden y por qué delito. Y entonces ya le podemos decir a nuestro cliente, mira, la giró el juez de control del reclusorio sur, norte o oriente y por este delito. Claro, te otorgan la suspensión, pero también el juez de distrito nos va a decir que tenemos que comparecer ante el juez de la causa para sabernos cuál es el delito que se nos imputa. Y su cliente va a tener que determinar, dependiendo del delito, en algunos casos, si comparece o no. Pero sí, usted lo puede hacer. Pero si su cliente ya está detenido, ya está en el reclusorio, bueno, entonces ahí es distinto. Ahí tendría primero que comparecer, aceptar el cargo, ver la carpeta, ver el procedimiento en que está la carpeta. Me imagino que ya cuando ya está detenido va a pasar a la etapa intermedia y bueno, ver si la control de legalidad fue ajustado a derecho y si no, tramitar un amparo contra la vinculación a proceso. Que obviamente el amparo contra la autovinculación pues, es el único que le van a conceder para el efecto de repetirlo, siempre y cuando tenga pruebas idóneas. Pero si no, pues lo más aconsejable pues, es llevar el procedimiento. Muy bien, doctor. Pues ahora le vamos a dar el uso de la voz a la licenciada Rosa Guadalupe. Le vamos a activar el micrófono.
Muy amable, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor Céspedes, buenas tardes. Bueno, yo soy litigante, nada más que llevo muchos años fuera de litigio por cuestiones de dedicarme a mi familia, etcétera. Ahora estoy actualizándome y por eso es la idea de tomar todos estos cursos para regresar a litigar. Yo soy del estado de Puebla. Mi pregunta es en relación a este comentario que hizo el compañero abogado respecto a que se puede promover ya el amparo en contra de particulares. ¿Usted podría tener la hora de ilustrarme con algún ejemplo, por favor? Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si una persona tiene un inmueble, sí, y cierra parte de la calle o parte del inmueble que a usted le llega a afectar, aguanta que usted habita el departamento A, pero el inmueble es del señor X. Él hace cambios o le obstruye a usted de alguna manera. Bueno, entonces usted puede demandarle a él el amparo. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué esa afectación? ¿Y por qué le afectaría en su derecho? En este caso, su derecho humano. ¿Por qué? Porque no está en un procedimiento, está fuera de juicio. Y obviamente esta persona está haciendo actos de autoridad. Y ahora la nueva ley de amparo contempla que se le puede demandar a través del amparo para que a usted se le dé la concesión. De acuerdo, una última duda. En este caso no hay que agotar ningún recurso ordinario anterior. Pues es que, como no estás dentro de un procedimiento, pues si no estás en un proceso que está regido por un código procesal, pues no tendrías que agotar ningún recurso. Más bien me refiero yo al principio de ordinariez que maneja la ley, el amparo, en cuestión de que hay que agotar primero los recursos ordinarios establecidos en la ley de la materia y al final promover el amparo. En este caso en particular, ¿puedo irme directamente al amparo, por ejemplo? Sí se podría ir al amparo directo en virtud de que uno no está en un procedimiento, y como no está en un procedimiento, pues no hay ningún recurso de la ley de la materia que lo establezca. Como tal, no lo hay. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a darle el uso de la voz ahora a la licenciada Erika. Le estamos activando el micrófono. Ahora sí. Buenas tardes. Soy estudiante en Derecho y ante todo le agradezco el tiempo por ilustrarnos con sus conocimientos. Ahorita me surgió una duda en cuanto a lo que hacían una pregunta del amparo, si procedía cuando para una orden de detención. Y mi pregunta es si procedería en cualquier tipo de delito, por ejemplo, una violación, un homicidio, ¿procedería ahí el amparo? Sí, lo que va a ser la protección de la justicia federal cuando en este caso tu cliente desconoce, porque acuérdate que no nos dicen la verdad, muchas veces la vamos sacando a través del procedimiento, porque uno dice, vinieron los policías de investigación, me quieren detener, tramitas el amparo. Como no sabes qué autoridad, qué juez, ni qué delito, hasta que ellos rinden su informe justificado, nos vamos a percatar si ya tenía conocimiento tu cliente, nos vamos a percatar qué tipo de delito se le imputa y nos vamos a percatar qué juez de control ordenó la orden de aprehensión. Claro, se le va a conceder la suspensión por un término de 10 días, pero la misma suspensión nos va a decir que tenemos que comparecer ante el juez de la causa. Obviamente, si es un delito, para que usted, compañero, sepa si su cliente, cuando comparezca ante el juzgados de control, se va a quedar detenido o no. Bueno, vea el artículo 19 constitucional. El artículo 19 constitucional tiene una lista de delitos que tiene forzosamente prisión preventiva oficiosa. ¿Qué quiere decir? Que no, cuando su cliente comparezca ante el juez de control, forzosamente lo van a vincular al procedimiento y va a quedar detenido. Pero
¿Cuál es el efecto del amparo? Bueno, pues el efecto del amparo que le otorgan 10 días la suspensión, no lo pueden detener, y ya sabiendo cuál es el juez que giró la orden de aprehensión y ya sabiendo el delito, bueno, pues tendrían la oportunidad de empezar a buscar sus pruebas que va a ofrecer. Y si su cliente va a comparecer, porque muchas veces, dependiendo del delito, pues dice, no, pues no comparezco y me doy a la fuga. Que eso también es válido. Por eso abusan del amparo contra la orden de aprehensión, porque da esa posibilidad. Muy bien, muchas gracias. Le damos el uso de la voz por aquí al licenciado Francisco Arturo. Le activamos el micrófono. Licenciado, ¿ya puede hablar? Gracias, muy amable. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Dos preguntas. La primera de ellas es en función de lo que usted acaba de responder. Frente a aquellos casos en donde el catálogo de delitos precisamente impiden el otorgamiento de una medida sustitutiva o alternativa a la prisión preventiva. De alguna forma, ¿cuál sería su opinión? ¿Es correcto que el legislador de una u otra forma limite esa función judicial o no puede considerarse como un tipo de intromisión en la función judicial el hecho de que algún tipo de delito o determinado catálogo de delitos impida otorgar una medida sustitutiva? ¿No existe ahí una limitación a la función judicial por parte de quien legisla y crea el tipo penal? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta, doctor, es en función de que el amparo precisamente, pues debido a esa protección constitucional, ¿qué pasa, por ejemplo, en aquel caso concreto en donde tenemos, le pongo un ejemplo, existe un grupo de manifestantes que de alguna u otra forma bloquean una carretera, se limita la libertad de locomoción. Entonces, ¿qué pasa ahí? Aplicamos ponderación para poder establecer si la protesta social, que es un derecho no absoluto, tiene sus limitaciones, versus la libertad de locomoción de todas las personas que no pueden circular libremente. Gracias de antemano por la respuesta, doctor, y por su tiempo. No, al contrario. En relación a su primera pregunta, pues es un control social que ejerce el Estado. Y ese control social va a estar determinado por las corrientes políticas que cada sexenio tenemos. Si bien es cierto, limita que nuestros diputados, senadores legislan, muchos de ellos, no olvidemos de que pues no son abogados, son asistidos por abogados, pero ellos no son abogados que tengan el conocimiento, porque ¿qué requisitos se necesita para ser un diputado, para ser un senador? Si uno ve la ley, pues no determina, deben ser abogados. Y si van a legislar, pues yo considero que deberían de poner ese requisito mínimo. A nosotros, en los estudios, y el antiguo estudio, en este caso de la UNAM, eran 5 años. Hay nuevas escuelas que ya se redujo a 3 años, pero al final de cuentas se nos da la preparación, el conocimiento para analizar las leyes. Y muchos legisladores no lo tienen, pero siguen una corriente. Y en base a esa corriente, lo que está de moda. Ahorita, por ejemplo, ¿qué está de moda? La violencia familiar y todo lo relacionado a proteger a las mujeres. Y entonces, por un lado, está bien lo que están haciendo, pero por otro lado, es excesivo la carga que ponen a los delitos de violencia contra las mujeres. Las penas son muy altas. Feminicidio, creo que son 30 años sin derecho a salir, sin derecho a algún beneficio. Y ya estaba contemplado, el delito de homicidio era genérico. Hombre o mujer comete el delito de homicidio que priva de la vida a otro. ¿Pero qué dijeron? No, ahora hay que separar homicidio y hay que separar feminicidio porque va encaminado a la protección de las mujeres. Pero al final de cuentas, pues es lo mismo, es la privación de la vida. Entonces, ya los legisladores caen en un exceso.
por ese lado. Y obviamente, bueno, en este caso, los jueces de distrito, los magistrados de distrito, en este caso, los jueces de distrito, bueno, pues son totalmente aparte de los legisladores. Ellos cumplen una ley protectora. ¿Cuál es esa ley protectora? La ley de amparo. La ley de amparo solamente va a proteger, ¿qué va a proteger? Pues nuestros derechos humanos que están establecidos previamente en la Constitución y el actuar de los juzgadores que cumplan con el procedimiento. Es lo único que va a proteger el juicio de amparo. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? Gracias, doctor. Era en función del derecho de manifestación o protesta social cuando este limita la libertad de locomoción. Gracias. Bueno, por un lado, pues tenemos el derecho a manifestarnos, el libre derecho, pero si ese derecho ya sobrepasa o afecta a un particular, bueno, usted tiene todo el derecho para ese amparo. Un ejemplo lo voy a poner, que eso es caso real. Y lamentablemente fue un extranjero quien se amparó, ni siquiera los mexicanos. Hay en Gobernación, ustedes los que ya conocen dónde se encuentra la Gobernación, saben que calles antes de llegar a la Gobernación hay vallas metálicas y calles después hay vallas metálicas. Y la argumentación de la policía en este caso es de que pues cuidan para los manifestantes. Y a veces está cerrado, no dejan pasar y no hay manifestación. Entonces, un extranjero se amparó por el libre tránsito porque no puede caminar por la banqueta porque están las vallas metálicas. Y siempre están, pero sin haber una manifestación real o inminente. Y se le concedió el amparo y tuvieron que remover las vallas. O sea, cuando ya hay una afectación que podemos tener a nuestros derechos humanos, totalmente podemos ir o recurrir al juicio de amparo. Pues creo que con eso ya quedó ahora sí contestada la pregunta. Le vamos a dar por último el uso de la voz al licenciado Rigoberto Díaz y ya después de él usted nos dirá, por ahí hay 2, 3 preguntas en Face de los compañeros y amigos que nos están siguiendo. Licenciado Rigoberto, le vamos a activar su micrófono. Ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, una pregunta. Usted mencionaba, creo que la pena para el feminicidio son 60 años, si no mal recuerdo. Quizás esté yo me equivocado. Una precisión nada más. Doctor, ¿por qué cuando, digamos, un agente que presta un servicio como un taxista comete un delito, la pena se agrava? Cuando un funcionario, cuando un servidor no en funciones en ese momento, digamos un policía participa en un secuestro, en un asalto, la pena casi se le doble. ¿Qué cuando un ministro de la Suprema Corte de la Justicia, sin decir nombres, comete para mí es un delito flagrante, haber inventado un delito, haber hecho una serie de comunicaciones con un personaje que no debió de haberlo hecho? ¿Por qué no se le sanciona también de una manera ejemplar? Y ya entiendo que la respuesta va a ser, pues porque tienen el poder, esa parte la entiendo. Pero usted que es doctor. Bueno, aquí ya sabemos quiénes son los personajes involucrados. Sin decir nombres. Para poder iniciar una carpeta, pues siempre debe haber una víctima, un ofendido. Y en este caso, las víctimas o los ofendidos involucrados, pues no lo hicieron. De hecho, bueno, una vez que se les concedió el amparo a esas víctimas, salieron. Pero digamos, ¿por qué en este caso? Yo a veces veo usted lo sabe mejor, usted es experto. Hay de querella y hay de denuncia. ¿Por qué no se sigue de oficio? ¿Por qué no se sigue de oficio sin denuncia y sin nada? De oficio. Yo me enteré a través de los medios que un ministro de la Suprema cometió un delito de haber inventado un delito que no existe, y llegó hasta la Suprema Corte y cuando llega a la cabeza principal dice, ok, liso y llano, pero no se persigue a nadie. Qué terrible, ¿no? Lo que pasa es de que el Ministerio Público, si bien es cierto,
tiene claramente cuáles son, previamente ya establecido, cuáles son los delitos de querella y cuáles son los delitos de oficio. Y ahí el Ministerio Público Federal es el que tendría que considerar en su momento iniciar o abrir una carpeta. Si ellos no lo hacen, pues lamentablemente solo le queda la oportunidad a la víctima o al ofendido. Y en este caso también pudiera entrar los familiares de los ofendidos, porque ellos también son ofendidos. Pero la verdad es que pues nadie lo quiso hacer. Aunque coloquialmente podemos analizar, bueno, sí pueden poner responsabilidad, pero yo no tengo la facultad para hacerlo. Yo entiendo todo eso y entiendo que esto es milenario, el poder es terrible, la historia la escriben quienes son los que mandan, pero sí pienso que en un poquito de darle al pueblo hasta un poquito de pan y circo, debería de repente haber como algo ejemplar para que la gente retome la confianza en la justicia y en las autoridades. Yo entiendo también la parte que somos humanos y que estamos aprendiendo, pero generalmente se le carga al pueblo, se le carga como dicen vulgarmente, al perro más flaco, y nunca veo. Hay otro caso de un ministro que están acusados de abuso sexual y no pasa nada. Otro hombre que tiene a su esposa es un magistrado, y ahí sí todo corre rápido. O sea, el amparo todavía ni es firmado ni entra y ya hay una resolución. O sea, esa es la parte donde yo pienso que falta un poquito de mercadotecnia también por parte de la autoridad en política para hasta hacernos tontos, pero de una manera en que nos veamos inteligentes el pueblo, aunque sabemos que no es así. Muchas gracias por sus palabras. No, al contrario. Y bueno, por último le vamos a dar el uso de la voz a la maestra Idalia, que precisamente nos está escuchando o nos está viendo desde la República Dominicana. Vamos a activar el micrófono. Maestra Idalia. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí. Claro que sí. Sí, gracias por aceptarme aquí. Debo decirles que realmente me encanta la figura del amparo en México. Mis respetos de verdad. Creo que en República Dominicana estamos chiquiticos, en pañales, y que esa figura realmente no le damos el uso que le debiéramos dar. La pregunta para el maestro es la siguiente. Aquí en República Dominicana, en materia procesal penal, cuando se conoce la audiencia preliminar, que es la audiencia donde se valoran la legalidad de las pruebas para mandar al imputado a un juicio de fondo, donde se va a decidir su responsabilidad penal o no. Esa audiencia preliminar se da un auto de apertura a juicio. El auto de apertura a juicio no es apelable, contrario al auto de no al lugar, que sí es apelable. Sucede que sucedían cosas, por ejemplo, los jueces daban una decisión y se olvidaban de motivar por qué excluían determinada prueba en la decisión. Como el auto de apertura a juicio no es apelable, pues ya ustedes saben que ahí se estaba violentando el derecho de defensa, el derecho a la prueba y nada. La Suprema Corte de Justicia, mediante una decisión, determinó que cuando se violasen derechos fundamentales, el derecho a la defensa, pues se podía recurrir en apelación. Esa decisión, obviamente, lo dijo la Suprema, no lo dijo el legislador. En el Código Procesal Penal de Dominicana dice, ese auto de apertura a juicio no es apelable. Sin embargo, yo escuchando al maestro y escuchando otra conferencia que se dio por acá por Jurista Ius, en virtud del principio de definitividad, es decir, el legislador te dice, hasta aquí esta decisión no se puede hacer nada, hasta aquí llegó. Como hasta aquí llegó, pues procedería un amparo. Y yo analizando esto digo, pero caramba,
tuvo la Suprema Corte de Justicia decir que esto se va para apelación, pero realmente aquí lo que procede, analizándolo bien, sería una acción de amparo. Pero el problema no radica ahí, maestro. La ley 1015 del año 2015, que modifica el Código Procesal Penal de la República Dominicana, en su artículo 303 específicamente, dice lo siguiente, que como no es susceptible de ningún recurso, lo relativo a la reconsideración de la exclusión de las pruebas propuestas por las partes se resolverá de la manera establecida por el artículo 305 para los incidentes y excepciones. El artículo 305 se utiliza que cuando ya el caso va a juicio de fondo y apoderado el tribunal de fondo, usted, por ese artículo, usted puede promover incidentes y excepciones y le dan un plazo de 5 días, pero entonces yo me pongo a analizar, pero ¿cómo un juez de fondo te va a reconsiderar la exclusión de las pruebas dada por el juez de la instrucción en audiencia preliminar? Y me pongo a pensar que el legislador de República Dominicana simplemente, como dicen por aquí, la macó, es decir, totalmente. Y eso me ha puesto a pensar, maestro, de verdad, vuelvo y le externo mis respetos. Nosotros estamos, un jurista de aquí, pensando en hacer un libro de amparo. Y por eso yo veo todas estas conferencias, porque voy a tomar muchos puntos de la legislación mexicana que creo que aquí bien pueden aplicarse, porque entiendo que hay muchos baches. Y mi pregunta es definitivamente si pudiera yo estar en lo cierto de que realmente eso se podría recurrir en amparo, hacer una acción de amparo, porque si tú no me valoraste las pruebas que yo te propuse como defensa técnica y tú como juez me las excluiste, pero no motivaste por qué me las estás excluyendo, y ese auto de apertura a juicio me mandaste a juicio de fondo al imputado, ¿para qué ir a una apelación si la misma ley lo cierra? Pues sí, efectivamente, aquí se aplicaría el juicio de amparo. Me imagino que ya también su país ha firmado tratados internacionales. Su fundamento podría ser el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, que le da las garantías al imputado para ofrecer todo tipo de pruebas. Esto en relación a lo que establece su propia Constitución, que debe de haber un articulado que establece una garantía de defensa a cualquier persona que vaya o que esté sujeta a un proceso penal. En base a esos dos lineamientos, o sea, tanto su código, su Constitución Nacional de ustedes, como los tratados internacionales, usted podría irse al amparo, y es totalmente permitible que tenga un amparo beneficioso. Y alentar a otros compañeros para que se amparen en ese sentido, precisamente para que obliguen su Suprema Corte de Justicia, empiece a ver que los abogados de allá ya están aplicando mal los tratados internacionales, la protección internacional que se da a los derechos humanos, que en este caso el Pacto de San José en su artículo 8, pues le va a dar las garantías procesales a toda aquella persona que sea sujeta de un proceso penal, y que ese pacto, bueno, pues es internacional. Todos los países que lo han suscrito están obligados a aplicarlo en su legislación. Como consecuencia, si usted se va al amparo con ese fundamento, pues lo puede ganar. Muchísimas gracias. No, al contrario. Muchísimas gracias, doctor. Precisamente este tema pues es muy importante, ¿no? Ya nos extendimos aquí un poquito en lo que es la parte de preguntas. Sin embargo, ahora ya vamos a pasar a la siguiente sesión, que es precisamente la presentación de esta magnífica obra, que sin duda pues ya estamos ansiosos de querer adquirirla precisamente para poder beneficiarnos. Y bueno, para lo cual le damos el uso de la voz a nuestro estimado amigo, el maestro Eric Jonathan Mejía Iglesias, quien actualmente se desempeña como agente de Ministerio Público en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para que nos introduzca con ello. Adelante, maestro.
Muchas gracias a todos, al equipo de jurista, doctor, por todo lo que, pues todo el tiempo, ¿no? Y todos los conocimientos que nos acaba de dar. Antes de iniciar con esta pequeña introducción de su libro, pues quiero compartirles que fui muy afortunado porque el doctor me impartiera precisamente varias materias, ¿verdad?, en la maestría, precisamente de amparo, y bueno, pues por ello es que también, maestro, pues le agradezco por todos esos conocimientos, y bueno, pues fui uno de los primeros, ¿verdad, maestro?, que tuvimos ahí el libro y casi nos lo leímos rapidísimo, ¿no? Es un libro, la verdad, bastante digerible. He leído yo bastantes libros relacionados con amparo y créame que el libro que usted tiene es muy digerible, es muy sencillo, tiene términos muy fáciles y además hay algo bien importante que no he encontrado en muchos libros, que es precisamente, pues todos, vamos a llamarlo de manera coloquial, todos los machotes, ¿verdad? Porque luego estamos con que quiero un amparo, decía el maestro, contra el alcoholímetro, y ahora, ¿cómo le voy a hacer? Pues vámonos al libro, el maestro hasta la parte de atrás, ahí vienen todos los machotes en materia administrativa, también en materia penal, y eso pues nos da también luz en saber, pues en primera, dónde tenemos que acudir, si es un amparo directo o indirecto, cómo se hace, cuáles son estas bases en cada uno de los amparos, de las redacciones, y por eso en este libro viene pues relativamente todo lo que tiene que ver con el amparo, ¿no? Primeramente, pues nos define lo que es el amparo en su libro, todos estos principios, cuáles son los plazos, muchas preguntas que ahorita estuvimos escuchando vienen en ese libro, ¿sí? Los plazos, cuál es la procedencia de estos, del amparo en sus dos vías, ¿verdad? En qué caso se da la hipótesis de la suplencia de la queja, también qué recursos tiene el amparo, en este caso, como lo es la queja, la reclamación, la inconformidad. Nos habla también de lo que es el amparo adhesivo, por ahí que en algunos casos no nos queda muy claro en qué consiste ese amparo adhesivo. También viene de manera muy detallada estas partes en el juicio de amparo, cada definición viene ejemplificada, todo viene muy fácil, es un libro muy cortito que tiene todo lo que se necesita para poder realizar y entender, ¿sí?, lo que es el amparo. Si estamos estudiando, nos va a servir muchísimo, pero en la práctica creo que va a ser excelente o es excelente porque incluso sirve para robustecer nuestros amparos. Vienen, entre todo, para resumir, ahorita doctor, y usted ya nos explique a detalle, pues viene esta parte, ¿no? Estos, insisto, como machotes, ¿no? De cómo estructurar primero el amparo penal, amparo en materia administrativa, y así va poniéndolos todo a detalle, cómo va dirigido, qué va primero, ¿no? Cómo se formulan estos agravios, ¿verdad? Y bueno, viene este amparo contra la vinculación a proceso, casi viene todo, viene contra una vinculación, nos habla, maestro, también del amparo, la estructura del amparo contra la deportación, ¿verdad? Contra la orden de aprehensión, que precisamente ahorita estábamos platicando, que tenemos a veces muchas dudas respecto de, bueno, ¿y de qué me sirve este amparo si de todas maneras, sí, me va a decir el federal que lo presente, ¿verdad? Entonces es algo muy claro que nos acaba de explicar en el sentido de que, bueno, ya sabremos qué delito es y ya sabremos en términos del 19 constitucional y 167 como abogado si sí te debes presentar con el juez o no, porque en caso de que te vincule un proceso, pues ya no vas a salir, ¿verdad? Hasta que se resuelva de fondo el asunto y entonces pueden dar o ser más objetivos con sus clientes en el sentido, bueno, toma la decisión, ¿verdad? A veces ha habido muchas situaciones, por ejemplo, cuando trasladan a las personas de reclusorios, ¿no? Y que incluso ya cuando les hablan por teléfono, oiga, y que ya está en el otro penal, ¿no? Pero ¿cuándo se fue? No, pues ni sabemos, apenas nos avisó. Bueno, también el maestro nos da una estructura precisamente de este amparo para evitar ese traslado, ¿no? A los reclusorios y, por supuesto, también los amparos contra la trata o en materia administrativa, o también teníamos muchos debates contra las fotomultas, ¿sí? Que también, maestro, ahorita que nos hable un poquito, contra el IMSS y, por supuesto, el que
no es menos importante, sino considero que es el más importante contra el alcoholímetro. Recuerdo también que en una ocasión, maestro, platicábamos, bueno, tienes tu amparo contra el alcoholímetro y ya te vas allá afuera, ¿verdad? Y ya te dicen, a ver, ¿quiénes quieren amparos? Y pues ya tienen ahí sus amparos diseñados. Y bueno, ahorita que nos hable usted, pues no hay necesidad de que vaya precisamente el quejoso a dejar su amparo. Pues ¿cómo lo va a dejar, verdad? Si él está adentro, sino cualquier persona lo puede hacer o por cualquiera de las vías que en un momento el maestro nos va a ilustrar. Entonces, pues esto es como nada más un pequeño, así como una pequeña introducción, pero ya el maestro ahorita usted nos va a explicar de manera más detallada el libro. Entonces, pues 2 cosas importantes. La primera, pues que dónde, maestro, vamos a poder adquirir el libro, y lo que decía la maestra Noemí, pues también nos los va a dedicar o cómo, pero no lo explica ya al final. Le dejo yo el uso de la voz para que nos detalle un poquitito más el libro, para pues que nos deje ya más picados, ¿no? Y rápido lo tengamos, ¿sí? Y podamos ya darle lectura. Insisto, yo ya lo terminé de leer, hablo porque realmente ya lo leí, y créanme que sí les va a apoyar, les va a ayudar muchísimo. Maestro, tiene usted el uso de la voz, le agradezco muchísimo por la atención, por su tiempo. No, al contrario, maestro, muchísimas gracias por la expresión que ha hecho en relación al libro. Y efectivamente, este libro breviario del juicio de amparo, lo que se busca es que se tenga una mejor comprensión del amparo. ¿Cómo hacer un amparo? ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuáles son las partes? ¿Cuál es la procedencia? ¿Por qué inicialmente cuál es la procedencia? Porque cuando somos estudiosos del derecho y nos titulamos y somos ya abogados profesionistas y nos cae nuestro primer amparo, ¿cuál es el problema? No sabemos ni en dónde presentarlo. No sabemos cuál es el trámite que se le iba a dar. ¿Cuál es el primer acuerdo? ¿Me lo admiten? ¿Me previenen? ¿Me rechazan? Si me lo admiten, pues se abre una doble cuerda. ¿Cuál es doble cuerda? 2 expedientes que lamentablemente los abogados nuevos, por llamarlo así, cuando van a pedir el amparo, delante de ellos separan el principal y el de ejecución y nada más les dan el expediente que ellos pidan. Hoy vengo a ver el amparo fulano, y sacan el incidente delante de ellos. ¿Por qué? Por desconocer efectivamente cuál es el trámite. Otra novedoso que tiene el libro, pues como lo acaba de comentar el maestro Mejía, es que vienen amparos ya hechos. Pero, ¿cuál es la diferencia de otros libros? Bueno, es que aquí vienen los amparos hechos y vienen los conceptos de violación en cada uno de los amparos. Diferente de otros libros de machotes de amparo, en donde viene el esqueleto, pero el concepto de violación se los dejan fuera. En este caso, en este libro no, ya viene el concepto incluido. ¿A qué efecto? Bueno, pues para aquellos abogados estudiosos del derecho o para aquellos que ya ejercen la profesión tengan una visión más amplia de cómo hacer su amparo. Y viene el amparo contra el alcoholímetro, amparo contra la orden de aprehensión, el amparo, como lo dijo, contra el traslado de un reo de una prisión, de un sentenciado de una prisión a otra, que muchas veces pues desconocen cuáles son todas las autoridades involucradas. Y obviamente es un amparo que nos va a incluir todos los centros penitenciarios de la República Mexicana, no solo de la Ciudad de México, sino de toda la República Mexicana. Asimismo, también viene un amparo por una falta de notificación, que es lo clásico en materia civil. Como lo dijo el maestro Mejía, contra la orden de aprehensión, contra el alcoholismo, que obviamente pues, si el quejoso está detenido, bueno, pues la diferencia es de que cualquier persona puede presentar esa demanda de amparo. Y la consecuente concesión de la protección constitucional para que les otorguen la libertad. Ahora, ¿en dónde pueden ustedes conseguir el libro? Bueno, pues principalmente está en las librerías Porrúa de la ciudad, de todo el país, y también está en Amazon. Amazon se los lleva hasta su domicilio.
Pero asimismo también aquí con Juristas Youth, bueno, pues nos vamos a poner de acuerdo para que ellos tengan diversos ejemplares y para aquellas que quieran con el autógrafo, con la dedicatoria a su servidor, pues con gusto tendrían que comunicarse a Juristas Youth y yo personalmente les llevaré el libro a Juristas Youth para que ellos les hagan entrega de ese libro ya con una dedicatoria especial para quien así lo guste. Y de esa manera puedan tener ustedes pues, una obra más actualizada de lo que es el amparo. Sencilla, con palabras sencillas, para que no necesariamente tienen que ser abogados, sino puede ser cualquier persona que quiera tener el conocimiento. Y para aquellos que ya son profesionistas, pues es una herramienta que les va a permitir cómo perfeccionar sus amparos. Y sobre todo hay amparos que a veces no tienen ni la menor idea de cómo hacerlos, como el amparo contra deportación en el aeropuerto, que no es tan común, muchos abogados no lo tienen. O el amparo contra, que viene un amparo contra la contabilidad, que nos obliga al SAT. Bueno, pues son amparos pues más especializados que solamente determinados abogados en determinadas materias los ocupan. Muchas gracias, doctor. Perdóneme. No, continúe, por favor. No, al contrario, esa era mi presentación. Muchas gracias. Doctor, tenemos una pregunta, una mano levantada de uno también que es de nuestros ponentes de esta casa de estudio, el licenciado Rubio. No sé si lo pudieran activar su micrófono para si puede hacer la pregunta, licenciado maestro Rubio. Denos un momentito, nada más porque... sí, ahorita la activamos. Y para pasar, obviamente, adelante, licenciado maestro Rubio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. De antemano, muchísimas gracias, doctor, por la ponencia sobre esta cuestión del amparo. Y mi pregunta es la siguiente para usted. ¿En qué casos procede un amparo y en qué tipo de delitos se puede uno amparar? ¿En qué casos procede un amparo? Sí. Bueno, siempre que uno considere que el actuar de la autoridad viola mi derecho humano, me puedo amparar. Y la realidad es de que en cualquier delito, siempre y cuando antes de que lo detengan, si ya lo detuvieron, pues los efectos del amparo no serían los mismos. Y en cualquier delito, una vez dictada la sentencia, pues si hubo una violación procesal, se puede ir a un amparo indirecto. Y si la sentencia no le es beneficiosa, la resolución de la sala, bueno, pues en este caso, se puede ir a un amparo directo. Ah, de acuerdo. Sí, es que yo tenía la duda al respecto sobre en qué momento o en qué casos o en qué delitos se podría uno amparar, dado que apenas estoy empezando esta parte del amparo, pero en realidad todo lo que expone y lo que mencionó realmente pues me llenó demasiado. Espero tener la oportunidad de tener su libro y de antemano le agradezco la intervención y sus respuestas, mi querido doctor. Gracias. No, al contrario, le va a ser de muy utilidad en su vida práctica profesional el libro, crean. Muchísimas gracias, qué amable. Gracias, doctor. El maestro Rubio es también parte de este equipo en esta aula virtual, que bueno, como siempre me toca a mí comprometer a todos, y yo creo que también la maestra Noemí lo va a platicar con usted, para que usted también, si nos va a hacer ese honor de pertenecer a esta casa de estudios virtual, para ya posteriormente tomar un curso en específico y en particular. Digo, si el libro es así de tan sencillo de leer a cualquier persona, puede leerlo, puede entenderlo, me imagino que podemos entender y sobre todo aprender de usted en un curso bien dado, establecido con las formalidades de todo un curso taller en esta especialidad. Y si me permite, maestro, doctor, perdóneme, tiene muchas felicitaciones por el Face, al igual que nos mandaron una felicitación de aquí, creo que es Argentina, la bandera, si no me equivoco, y
maestro Francisco Arturo Peña Cifuentes. Según yo es de Guatemala. De Guatemala, pero de Argentina y Guatemala. Yo veo no alcanzo a ver muy bien, perdón por ello, pero le mando una felicitación, igual muchas que tenemos en la plataforma de Facebook, y si me permite transmitirle las preguntas que tenemos en el... Claro que sí. Gregorio A. Ramírez Muñiz pregunta: buenas tardes, ¿cuál sería el fundamento de un amparo indirecto en el acto reclamado siendo particular? ¿Cuál es el fundamento? Bueno, prácticamente el amparo nos va a establecer el 108. El 108 de la ley de amparo nos va a señalar los requisitos que debemos de reunir. Y en el apartado tercero y cuarto, que es la autoridad ordenadora y ejecutora, bueno, pues se va a señalar el nombre y dirección de la persona particular que está haciendo actos de autoridad. Bien. Otra más, doctor, nos dice: ¿procede el amparo contra las grúas por robo excesivo de piso y traslado al corralón? A ver, ¿por robo excesivo? Cobro excesivo. Creo que quieren, le pongo el caso. En el Estado de México, las grúas son concesionadas, no son de particulares, y ellos no sé qué convenios tengan con la autoridad, y bueno, cobran lo que quieren, te trasladan cuando quieren, y bueno, en las condiciones que deben. Creo que por ahí va la pregunta, porque dice: procede el amparo contra las grúas por cobro excesivo de piso y traslado al corralón. Bueno, ahí sí aplicaría, considero, el principio de definitividad, porque son grúas concesionadas y la concesión debe de permitir o establecer parámetros de cuáles son los costos. Si los exceden, bueno, la propia concesión también debería establecer los mecanismos de defensa que tiene el contribuyente, por llamarlo así, el ciudadano común y corriente. Y posteriormente a esa resolución que se emita por la autoridad, bueno, pues sí se podría irse al amparo. Pero forzosamente aplicaría el principio de definitividad. Gracias, doctor. Y por último tenemos: ¿procede un amparo para los impuestos excesivos al contribuyente? Sí, de hecho en el libro viene un amparo contra los impuestos en materia fiscal, que ese casi no lo menciono porque solamente, pues, ¿quiénes saben los impuestos? Los contadores son los que nos van a determinar. Bueno, viene un amparo. ¿Y qué es lo esencial? Bueno, pues es un amparo contra leyes, y nos va a señalar en el amparo que viene en el libro cuáles son todas las autoridades con las que tenemos que llamar a juicio, porque si dejamos una fuera, pues esa no se ejecuta. Gracias, muchas gracias, doctor. Y bueno, pues ya tenemos aquí varias solicitudes del libro, y obviamente pues con ese plus que usted nos va a dar, que va a ser el que va a venir firmado por usted y con dedicatoria a quien lo adquiera. Y ya tenemos varias solicitudes de ello aquí en el Face. Entonces, maestra Noemí. Sí, pues muchas gracias, doctor. Ahora sí, Armando, precisamente por compartirnos sus conocimientos de forma generosa. Ha sido ahora sí un verdadero placer el hecho de que usted hubiera aceptado la invitación de estar aquí con nosotros en su casa Jurista Ius. Esperamos que esta sea la primera de pues varias visitas que tengamos aquí con usted, a lo mejor por ahí algún taller práctico que podamos organizar con usted. También nos damos cuenta que usted lleva varias materias, no nada más una sola, sino que en el despacho del cual usted es titular, y el cual también lleva su nombre, precisamente conoce de varias materias. Por ahí ya lo vamos a estar contactando, doctor, o si gusta ya en un ratito más, si tiene tiempo al final, por ahí nos podemos quedar para echar una pequeña plática con usted. Y bueno, como dijo el licenciado Mauricio, de verdad que aquí hay muy buenos comentarios, pues nos visitan también, como ya se dio cuenta, compañeros y amigos de otros países, hermanos, que pues aquí ya nos siguen, y que para nosotros es un verdadero placer
que se encuentran el día de hoy aquí con nosotros disfrutando y sobre todo que puedan aprovechar esta magnífica obra, porque como ya lo comentó el maestro Eric, pues viene de forma muy práctica. A veces la teoría, cuando uno lo lee, nos quedan pues varias preguntas, ¿no? Pero cuando ya uno lo ve de forma más práctica, con un ejemplo, entonces es cuando uno puede ir aterrizando las ideas. Así es que los invitamos para que puedan adquirir precisamente esta magnífica obra titulada Breviario del Juicio de Amparo, autoría del doctor Armando Esaú Céspedes Cruz. Precisamente, como ya lo comentó él, por aquí se pueden contactar con nosotros. Nuestros números de contacto directo es el 341-198-0195 y 341-109-5024. Por ahí, si lo quisieran autografiado, pues entonces nos pueden contactar y con todo gusto vamos a ver la mecánica de que el doctor les pueda poner ahí precisamente unas palabras dedicatorias para que ustedes puedan contar con su obra de esta forma. Y a los que lo quieran adquirir de forma particular y directa, pues ya lo comentó el doctor, en las librerías Porrúa y en Amazon, pues les llega directo en su domicilio. Ahora sí, sin que se molesten de salir de casa, ¿verdad? Ahora con esa situación de la pandemia, hay ahora sí esta facilidad. Entonces, pues ahí tienen las dos opciones. Y pues nos gustaría que de verdad no desaprovecharan esta magnífica oportunidad precisamente para poder adquirir esta gran obra. Y pues también nos gustaría... Vamos a compartir pantalla precisamente porque hemos preparado precisamente una constancia. Nada más que por aquí también a mí me anda fallando la tecnología. Ya ve que la tecnología nos falla a todos. Y preparamos una constancia precisamente por habernos acompañado el día de hoy. Pero creo que también está fallando un poquito, me permiten tantito. Y maestro, doctor, ¿nos podrá decir cómo lo encontramos en las redes sociales? Mientras ahorita puedo activar esta función. Sí, en las redes sociales tengo dos. Está la del despacho, Céspedes y Asociados. Y también, bueno, la particular que es Armando Esaú Céspedes Cruz. Ah, muy bien. Pues entonces los invitamos para que también al doctor lo sigan por sus redes sociales, precisamente para si quieren tener algún contacto directo con él. Y pues bueno, ya estamos compartiendo pantalla. Licenciado Mauricio, ¿nos puede apoyar? Sí, con gusto, maestra. El Instituto Jurista Capac SC y Jurista Ius otorga la presente constancia al doctor Armando Esaú Céspedes Cruz por impartir la magistral conferencia titulada Procedencia del Juicio de Amparo y por la presentación de su libro Breviario del Juicio de Amparo, realizada el 14 de mayo del año 2022. Guadalajara, Jalisco, a 14 de mayo, maestra Noemí de la Cruz, directora general del Instituto Juristas Capac. Muchas gracias, doctor. No, al contrario, gracias a ustedes. Sí, le vamos a hacer llegar, doctor, precisamente esta constancia para que usted ahora sí, pues la verdad es que usted tiene muchos logros académicos, pero pues ahí que nos haga un lugarcito precisamente para que nos pueda guardar. Y bueno, pues rápidamente también les queremos compartir pantalla precisamente para invitarlos a los eventos que tenemos programados y que hemos organizado para todos ustedes. Por ejemplo, el día de hoy iniciamos en un ratito más precisamente un taller que nos va a impartir el maestro Eric. Licenciado Mauricio. Sí, este curso es simulación de audiencia y suspensión condicional del proceso. Va a incluir las clases vía Zoom, el link de grabación por 30 días, constancia digital. Inicia el 14, que es el día de hoy, 21 y 28 de mayo. El temario que tiene preparado el maestro Eric es sesión 1, parámetros constitucionales, procedencia de la suspensión condicional del proceso, plan de reparación. La segunda sesión, condiciones para la suspensión condicional del proceso, trámite, revocación de la suspensión. Y la tercera sesión es ya la simulación de suspensión condicional del proceso,
donde todos los alumnos que se inscriban a este curso van a tener una participación en esta simulación, ya sea como cualquiera de las partes, abogado defensor, víctima, Ministerio Público. Es una experiencia muy buena que es parte de la capacitación que nos da el maestro Eric, ese tipo de simulaciones. Nunca es tarde para estudiar, estimados abogados y amigos. Que tengan una excelente tarde y un bonito fin de semana. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor.